escrita. Por eso tenemos una clase anterior, ahí cualquier cosa vamos viendo las dudas que tienen y bueno, y seguimos adelante con los temas. Vamos a ver entonces la transmisión de las obligaciones. Como decía, acá nos vamos a ubicar qué ocurre cuando desde el punto de vista de los sujetos, acreedor o deudor, se transmite la obligación que tiene a un tercero. ¿Cuándo eso es posible? ¿En qué casos? En la mayoría de los casos de los derechos patrimoniales que hablamos. Entonces, nos salimos ya de lo que es la pluralidad y entramos al campo de la cesión o transmisión de las obligaciones. Esto con el Código Civil y Comercial actual tuvo alguna modificación, fundamentalmente para ordenarlo metodológicamente. La cuestión básica desde el punto de partida es, ¿cuándo puede un acreedor o un deudor de una obligación transmitir su crédito o su deuda a un tercero? Vamos a partir de un ejemplo sencillo, de ejemplos sencillos ahora cuando hablemos de la cesión de los créditos y de la cesión de las deudas. Pero el Código Civil y Comercial de la Nación habla, lo trata este tema metodológicamente en partes diferentes. Primero, en el libro primero, si ustedes se remiten al libro primero, vieron que siempre tenemos que acudir al libro primero para tratar alguna de las cuestiones. Desde el 398 al 400 trata en forma general la transmisión de los derechos. Es decir, el Código Civil y Comercial, en su parte general, cuando trata los hechos y actos jurídicos, habla de cómo transmitir derechos de una persona a otra. Y puntualmente, para ver el tema que vamos a desarrollar en obligaciones, nos vamos a transportar al libro tercero, donde tenemos el tema de las obligaciones a partir del 724, pero nos vamos a ubicar en la parte de los contratos. ¿Por qué? Porque metodológicamente el Código Civil y Comercial tomó posición por esta cuestión de la transmisión de derechos y de obligaciones, de créditos y de deudas como contrato. Si yo transmito un crédito o transmito una deuda, lo hago a través de un acuerdo de voluntades, es decir, de un contrato. Por eso esto está tratado en la parte del Código Civil y Comercial, libro tercero, título cuarto, de los contratos. Ahora vamos a volver sobre eso y los temas que se tratan acá. ¿Cuándo se transmite una obligación? Bueno, yo acá les puse, transmitir una obligación es sustituir la persona del acreedor o del deudor cuya obligación, cuyo contenido prestacional y la obligación se mantiene inmutable. Supongamos, Renata Lombardi es acreedora de Agustina Freccieri, ¿no? Y me tiene de deudor a mí. De deudora Agustina. Renata es acreedora de Agustina, Agustina deudora de Renata. Renata realiza un contrato conmigo para cederme el crédito que tiene contra Agustina. Ahí tienen puntualmente una transmisión de una obligación donde Renata, la obligación que ha constituido con Agustina, su crédito, me lo transmite a mí, que soy un tercero, ajeno a esa obligación, y que voy a pasar a ser la acreedora de Agustina en lugar de Renata. En esta relación se mantiene la obligación como tal. Por eso se habla, y el programa habla de una modificación subjetiva de la obligación, porque cambian los sujetos
pero no el contenido de la obligación, que se mantiene inmutable. La transmisión de una obligación no solo puede ser por vía convencional, puede ser mortis causa. Cuando ustedes vean más adelante en derecho de las sucesiones, van a ver los tipos de sucesión universal o particular, es decir, cuando una persona fallece, si es una sucesión de carácter universal, su patrimonio se va a trasladar, se va a transmitir a los herederos de ese causante, de esa persona fallecida. Eso es una transmisión de derechos y de obligaciones que se efectúa con un motivo mortis causa, es decir, por el fallecimiento de una persona se transmiten sus derechos y obligaciones a los herederos del causante. Esa es una forma de transmisión en la que nosotros no vamos a ahondar porque nos vamos a ubicar propiamente en lo que nos interesa nuestra materia. Pero sí hay que mencionarlo porque es una forma de transmisión de obligaciones. Transmisión de obligaciones que ya viene desde el derecho romano, ustedes lo han estudiado, esto de la continuación de la persona del causante. El causante fallece y por lo tanto los herederos van a pasar a ser acreedores y deudores de lo que era el causante, acreedor y deudor. Ahora nosotros, dentro de las obligaciones, el tipo de transmisión que nos interesa es la transmisión subjetiva por acto entre vivos. Este ejemplo que di. Si Renata celebró una obligación con Agustina, Agustina es deudora de Renata, de lo que fuera, de un crédito en general, obligación de dar, hacer, no hacer, cualquiera de ellas fuera, y Renata decide transmitirme a mí su carácter de acreedor en esa obligación. La obligación se mantiene, voy a pasar a ser acreedora de Agustina. Por acto entre vivos, contractual, ese es el tipo de transmisión que a nosotros nos va a interesar desde el punto de vista de las obligaciones. Y si me remonto otra vez al derecho romano, tendría que decir que en el derecho romano antiguo esto estaba prohibido, porque recuerdan que las relaciones obligacionales se identificaban con los propios sujetos, con lo cual no era concebible desde el punto de vista ni siquiera intelectualizar que alguien pudiera transmitir su derecho de crédito a otra persona. Con lo cual la idea de la transmisión de los créditos por actos entre vivos es mucho más moderna que la de transmisión por causa de muerte. Bien, entonces volvamos a la idea de cuándo se transmite una obligación. Cuando se sustituye la persona del acreedor o del deudor por otra y la obligación se mantiene intacta. Ahora, ¿qué derechos, qué créditos es posible transmitir? Todos aquellos que no estén prohibidos por la ley o que no sean contrarios al ordenamiento jurídico. Y ahora vamos a hablar puntualmente, más específicamente en la sesión de créditos, de qué derechos de crédito se pueden transmitir y cuáles no están permitidos por ley hacerlo. Y nos vamos a ubicar entonces en el nuevo Código Civil y Comercial, nuevo ya no tan nuevo, ¿no? ¿Qué tipos de transmisión de obligaciones tenemos en el Código Civil y Comercial? La cesión de créditos, la cesión de deudas y la cesión de la posición contractual. Así lo tenemos en el programa, así figura, lo habrán podido ver, en el programa de obligaciones. De todas estas cuestiones, ¿cuál es la que más desarrollo presenta y la que tiene mayor entidad, además por su aplicación práctica? La cesión de los créditos. Esa es la que tiene un mayor desarrollo
y mayor tratamiento normativo, porque además es la que más se utiliza desde el punto de vista práctico. ¿Dónde ubicamos esta cuestión? Empieza el código hablando en el 1614 de la cesión de los créditos, luego habla de cómo ceder las deudas y finalmente cómo ceder una posición que se tiene en un contrato. Como son cuestiones contractuales, y acá en el Power yo les pongo naturaleza contractual, la naturaleza de la cesión ha sido un tema de debate antes de este código, y este código quiso terminar con esa cuestión y decir, hay un contrato cuando hablamos de la cesión de créditos, de deudas o de posición contractual. La naturaleza es convencional. Profe, No, perdón, sí, el sí. PowerPoint está pasando. ¿Cómo? Elimina. ¿Perdón? El PowerPoint no se está pasando. ¿No lo están pudiendo ver? Solo la primera filmina. No, es que yo lo voy pasando a medida que voy dando los temas. Ah, pensamos que ya había pasado, perdón. A ver, ¿ustedes están viendo cesión de derechos en el nuevo Código Civil y Comercial? No, la transmisión de las obligaciones todavía. A ver, vamos a ver. Buena aclaración. A ver, transmisión de obligaciones. Ahí, No, tampoco. Sigue trabado. Sigue en transmisión de las obligaciones, no pasó a sesión. a ver ahí. Hagamos una cosa, lo dejo de compartir y lo vuelvo a compartir a ver si lo logramos. Porque, a ver ahí, no. Esperen un momentito. Nos vamos a demorar un momentito, pero con idea. Bueno, ahí. Ahora sí. Cesión de derechos en el nuevo Código Civil y Comercial. Sí, bárbaro. Perfecto. Ahí está lo que hablamos. Comprende cesión de créditos, cesión de deudas y cesión de posición contractual, que es como lo tienen en el programa. Y lo ubicamos en el libro tercero, título cuarto, donde el Código Civil y Comercial trata los contratos en particular. Es decir, la naturaleza de la cesión de derechos como un contrato ya no se discute. A ver si aparece esta filmina, que es la cesión de créditos. Sí, aparece. ¿Sí? Vamos. Bien, entonces, acá tenemos un contrato. En los contratos de cesión de créditos, una pregunta sencilla y corriente es quiénes son parte. Entonces, vamos a volver al ejemplo. Vamos a decir que Renata Lombardi es acreedora de Sofía Marchesi, por ejemplo, ¿no? Y Renata decide contratar conmigo, Valeria Moreno, que me cede y me transmite el crédito que tiene contra Sofi Marchesi. Sofi Marchesi le debe dinero a Renata Lombardi. Ese crédito de Renata, por un contrato de cesión de créditos, me lo transmite a mí. Entonces paso a ser yo acreedora de Sofi Marchesi, tal como lo era Renata Lombardi. Hay una sustitución subjetiva y la obligación se mantiene. En ese contrato, siguiendo el ejemplo, ¿quiénes son parte? Renata, que me transmite el crédito a mí contra Sofi Marchesi, es la cedente. Yo que lo recibo, soy cesionaria. Y Sofi Marchesi, que era deudora de Renata y ahora pasa a ser mi deudora, es el deudor o deudora cedido. ¿Sí? Ahí tenemos las partes. Ahora, cuando celebro el contrato con Renata, Renata es la cedente y yo la cesionaria, Renata da el crédito y yo lo recibo,
Vamos a ver que eso puede ser gratuito, puede ser oneroso, todas las cuestiones. Pero en principio, cedente y cesionario. Los efectos primigenios de ese contrato son entre Renata y yo. Sophie Marchesi va a seguir siendo deudora de Renata hasta tanto Renata o yo le notifiquemos con las formalidades que la ley determina que se hizo la cesión. Porque ella tiene que tomar conocimiento efectivamente y de manera, como la ley lo determina, de que cambió su acreedora y que por lo tanto Renata dejó de ser la acreedora y Valeria Moreno es la nueva acreedora. ¿Por qué? Porque Sophie Marchesi, cuando esa deuda esté en condiciones de ser exigible y tenga que pagar, si no está notificada de la cesión, le va a pagar a Renata, que es su acreedora. Si está notificada de que Renata me transmitió el crédito a mí, me tiene que pagar a mí. Si le paga a Renata, paga mal. Y el que paga mal, paga 2 veces. Entonces, con este simple ejemplo, lo que quiero es mostrar que en una cesión de un crédito hay 2 partes entre los que primero se van a producir efectos. Si ustedes les preguntan, ¿quiénes son parte del contrato de una cesión de créditos? Renata y Valeria, la cedente y la cesionaria. Sophie Marchesi, que es la deudora, que era deudora de Renata y pasa a ser deudora de Valeria, ¿es parte? No, no es parte. Ahora, esa cesión va a tener efectos para con la deudora cedida, que es Sophie, desde el momento que ella tome conocimiento a partir de la notificación formal de esa cesión. ¿Se comprende esto? Este es el ABC, este es el ABC, porque a partir de acá vamos a desarrollar todo lo demás. ¿Qué normativa se le aplica a esto? Y acá el código hace una remisión, porque dice, bueno, si Renata me transmitió el crédito a mí de manera onerosa, me lo vendió a cambio de un precio en dinero, me vende el crédito a cambio de un precio en dinero, se va a aplicar la normativa de la compraventa. Si Renata me lo da a cambio de algo que yo le entrego y entran las características del contrato de permuta, se va a aplicar esa normativa. Además de la normativa genérica para la cesión o transmisión de las obligaciones. En cambio, si Renata me dona su crédito, el crédito que tiene con Sophie Marchesi, es decir, yo lo recibo de manera gratuita, yo voy a ser la nueva acreedora de Sophie Marchesi, como lo era Renata. Nada más que a Renata no le tengo que pagar una contraprestación. Entonces, ¿qué normativa corresponde a ese tipo de transmisión? La donación. La transmisión de manera gratuita. Con lo cual, la cesión de créditos tiene sus propias reglas, su normativa en cuanto al contrato de cedente, cesionario y los efectos al deudor cedido, pero a su vez se le va a aplicar la normativa específica del contrato que se configure cuando me cede el crédito. Si pagué un precio a cambio de ese crédito, la compraventa. Si entregué algo a cambio del crédito, la permuta. Si me transmitió el crédito en forma gratuita, la donación. ¿Qué caracteres? Bueno, de esto que venimos hablando, ahí se ve el power, sí, los caracteres. Si Renata me ha transmitido el crédito de manera onerosa, a cambio de un crédito, bueno, ahí vamos a tener una relación bilateral. Ella me transmite el crédito en un contrato que hacemos entre cedente y cesionario, me cede el crédito
y yo le pago una suma de dinero. Hay una bilateralidad. Si en cambio es gratuita y por lo tanto me dona el crédito, hay unilateralidad de esa transmisión. Siempre estamos hablando gratuito u oneroso, bilateral o unilateral, de una consensualidad, es decir, de un acuerdo de voluntades entre cedente, Renata, y cesionaria, yo, en donde nos ponemos de acuerdo y en forma expresa hacemos nacer ese contrato de cesión. Por eso, la cesión del crédito siempre es formal, porque la manera que la ley determina es como generalidad, tiene que ser hecha por escrito. Para que tenga valor que Renata me transmita a mí el crédito que tiene contra Sofía y yo como cesionaria lo acepte y lo reciba, tiene que ser un contrato expreso. Lo vamos a tener que hacer por escrito. Esa es, en principio, en un instrumento privado. Ahora, puede ocurrir que las características del crédito que me transmite Renata necesiten que esa cesión no solo sea hecha por escrito, sino que se haga por un instrumento público. Y vamos a ver los casos. Si Renata me cede el crédito y en ese crédito hay comprendido un bien inmueble, me vende un inmueble a mí, ¿verdad? Hay una, digamos, hay una transmisión del crédito por, mejor dicho, transmite el crédito por un inmueble donde está comprendido ese bien, hay que hacerla por instrumento o escritura pública ante un escribano, porque es la formalidad que requiere la ley para la transmisión de un derecho cuando hay un bien inmueble comprendido en esa transmisión. Si lo que Renata si lo que se transmite, digamos, a otro, vamos a sacarnos acá porque estamos hablando de derechos hereditarios, si lo que un cedente transmite a un cesionario son derechos hereditarios, lo tiene que hacer también por instrumento público. Ahora puede haber una tercera opción, de la que después vamos a hablar un poquito más fino, que es que Renata decide transmitirme un crédito que está en juicio, sobre lo cual se está esperando una sentencia. Supongamos que Renata le inicia un cobro o una acción de daños y perjuicios en la medida en que sea de contenido patrimonial a Sofía y decide transmitirme el crédito, me cede el crédito litigioso, es decir, un crédito sobre el cual todavía no hay sentencia, está en juicio, ¿lo puede hacer? Sí. Ahora, eso también va a tener que reunir una formalidad más que la forma simplemente escrita. Va a tener que hacerse por una escritura pública o bien por un acta judicial en el proceso en el cual se debate o se está cuestionando el crédito del que estamos hablando. Entonces, como una primera aproximación, y más allá que ahora vamos a ver más detalles de esto, vamos a decir que cuando alguien cede un crédito a otro, lo tiene que hacer por escrito para que valga, para que tengas validez. Ahora, si lo que cede son créditos en donde hay comprendido un bien inmueble, o cede derechos hereditarios, o cede derechos que están litigiosos, que están dentro de un proceso
en debate, en discusión y aún no tiene sentencia, hay que hacerlo por instrumento público. En el caso de los derechos litigiosos se le agrega otra opción más, que es el acta, que es hacerlo por acta judicial. ¿Esto para qué? Por las características mismas de los créditos que requieren una forma especial. Pero en definitiva es la cesión siempre un acto formal. Bien, ¿qué se puede transmitir? ¿Qué se puede ceder? ¿Cuándo es válido un contrato de cesión de créditos entre un cedente y un cesionario? Cuando lo que transmite en principio son derechos patrimoniales, que además no tienen que estar prohibidos en la ley, ni tienen que ser contrarios al ordenamiento jurídico, en su completitud. O bien, contrario al acuerdo de partes, porque las partes, ya vamos a ver, podrían convenir ceder un crédito, pero que a su vez ese crédito no pueda volver a ser cedido. En definitiva, ¿qué es objeto de la cesión? Un derecho patrimonial. Por eso yo acá en el Power les aclaro qué derechos son intransmisibles. Nadie puede ceder con contrato de cesión un derecho inherente a la persona. Tampoco derechos que por ley no están permitidos, como aclaro aquí, remuneraciones del trabajador o las asignaciones familiares. Tampoco derechos que tengan que ver extrapatrimoniales, que tienen que ver con la responsabilidad parental o con las relaciones matrimoniales. Es decir, yo no puedo ceder la responsabilidad parental, que antes se llamaba patria potestad, que tengo sobre mis hijos a otro. Entonces, ¿qué es lo que puede contener una cesión? Derechos siempre patrimoniales y que no estén prohibidos por la ley ni por el ordenamiento jurídico. Y aquellos que tienen un contenido extrapatrimonial o que están prohibidos por la ley no pueden ser objeto de un contrato de cesión. La pregunta que sigue a esto es, y bajo un poquito acá, ay, perdón, me fui acá. ¿Pueden las partes acordar, supongamos que Renata me cede un crédito, yo lo acepto, podemos ponernos de acuerdo y decir que a su vez ese crédito yo no lo voy a poder ceder a otro? Siempre que sea por acuerdo de voluntades, eso se puede hacer. Renata me cede el crédito con Sofi, pero en una cláusula pone que yo no puedo a su vez volver a transmitir ese crédito. Eso es posible hacerlo. Y siempre que derive de un acuerdo de voluntades, recibe el nombre de pacto de non cedendo. Cedente y cesionario se ponen de acuerdo que ese crédito no va a poder ser luego cedido a otra persona. ¿Sí? Bien. Tenemos algunos tipos especiales de cesión. Una posibilidad, y acá faltó una tilde, es ceder un crédito en garantía. Es decir, alguien puede ceder el crédito que tiene contra otro, darlo en garantía de una obligación, que se aplica a la regla de la prenda de los créditos. Es decir, en vez de ceder el crédito para el cobro, se lo cede en garantía. Otra manera es ceder, que lo vimos, los derechos litigiosos o dudosos, es decir, derechos que están siendo debatidos, créditos que están siendo debatidos en un proceso, o sobre los cuales hay alguna duda en cuanto a la legitimidad en la titularidad de ese crédito. Esos son tipos especiales, ¿por qué? Porque, como dijimos, requieren de una forma especial, que es una escritura pública o bien un acta
judicial. Ahora les voy a mostrar, cuando salga de esto, cómo se hace para que ustedes vean una cesión de créditos litigiosos, de derechos litigiosos. Para que lo vean en una escritura pública, me parece que, o por lo menos aspiro a que aclare qué es esto de ceder un crédito en litigio. ¿Y se puede ceder un crédito parcialmente? Es decir, Renata podría decir, mira, yo soy acreedora de Sofi por la suma de 500.000 pesos. Le cedo a Valeria Moreno la mitad del crédito y yo mantengo la otra mitad. ¿Se puede ceder parcialmente el crédito? Sí, nos ponemos de acuerdo y por acuerdo de partes. ¿Qué va a ocurrir en esa situación? Que Sofi, una vez notificada de la cesión, va a tener dos acreedores, cada uno por una parte. Renata por una parte y Valeria como el cedente con una parte del crédito y la cesionaria por otra parte del crédito. Y acá viene una cuestión. Si Renata me cede la mitad del crédito que tiene sobre Sofi, entonces cedente es acreedora de una mitad y la cesionaria, en mi caso, acreedora de la otra mitad. ¿Hay alguna de las dos que puede cobrar primero? ¿Esto da algún derecho de preferencia? No, estamos en igualdad de condiciones. Es decir, no hay una preferencia que el cedente va a poder cobrar su mitad primero que el cesionario o al revés. Salvo que hayamos acordado con Renata que Renata cobre primero su parte y después la cobre yo. Es decir, por ley, cuando hay una cesión parcial, no hay una preferencia de cedente o de cesionario en el reclamo de su parte. Pero puede ser que lo hayamos acordado así y que en el mismo contrato de cesión por acuerdo de voluntades hayamos puesto que Renata primero tiene derecho a cobrar su parte del crédito y yo voy a cobrar después mi parte por esa cesión parcial. Vamos a que es uno de los casos más interesantes que tiene la cesión de derechos litigiosos. Dijimos, es cuando alguien transmite derechos de crédito que tienen un proceso en el cual todavía no hay una sentencia. Escritura pública, si está comprendido un inmueble en el medio, sin dudas. Para que sea válida, tiene que ser hecha por escritura pública. Si no, se puede realizar por un acta judicial en el mismo proceso donde se debate ese crédito, y dice el código siempre que el sistema informático asegure que es inalterable el instrumento. En definitiva, ceder un derecho que está en litigio es posible hacerlo, es válido, pero si comprende un inmueble tiene que ser hecho por escritura pública, y simplemente, si no lo comprende, siendo litigioso, por escritura pública o bien por acta judicial con las seguridades del caso. Me voy a salir de acá y vamos a ver un ejemplo, cómo es una cesión de derechos litigiosos. Entonces voy a dejar de compartir y voy a mostrar, a ver si yo se los voy a acercar para que ustedes lo vean, porque si lo subía como documento, acá van a ver una escritura, ¿sí? Ustedes me van a decir si lo ven correctamente. ¿Ahí la pueden percibir? Sí, se ve bien. Bien. Bueno, acá tenemos una escritura pública donde, en este caso Banco Francés, le transmite a una sociedad la aclaración de que es fiduciario de un fideicomiso, la vamos a obviar porque no es el tema. Banco Francés le va a transmitir créditos litigiosos a favor de una sociedad anónima que se llama Seguro de Depósitos Sociedad Anónima, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace esta cesión de derechos litigiosos? Por una escritura pública.
Escritura número 809, en la ciudad de Buenos Aires, a los 6 días del mes de diciembre del año 2006, ante mí, escribana autorizante, comparecen. Así comienza esta escritura de sesión. Yo, como es una escritura bastante extensa, les voy marcando las partes que nos van a interesar ver en este tipo de sesión. Bien, acá aparece, si ustedes lo pueden ver, quiénes son parte en este contrato. Entonces tenemos al Banco Francés, en lo sucesivo denominado el cedente o el banco, y Sociedad de Seguro de Depósito, Sociedad Anónima, en su caso va a aparecer aquí quienes lo representan y van a firmar en el acta, ¿verdad? Que son los representantes legales autorizados para hacer este contrato. Este contrato por escritura pública. Banco Francés le cede a Seguro de Depósito, Sociedad Anónima, en lo sucesivo, dice, denominado cedesa o el cesionario. Los comparecientes acreditan las representaciones que invocan con la documentación habilitante que relaciona al final de la presente escritura y que aseguran que se encuentra vigente y lo faculta para este otorgamiento, para el otorgamiento de esta escritura pública. ¿Sí? Entonces, se presentan los representantes del cedente Banco Francés y la cesionaria Sociedad de Seguro. Y fijan este contrato de cesión. A la fecha de otorgamiento de la presente escritura, existen una serie de créditos con acciones judiciales iniciadas y recibidas por BBVA Banco Francés S.A. Es decir, Banco Francés tenía créditos demandados judicialmente contra clientes que no habían hecho el pago de esos créditos, por préstamos, por cuentas corrientes abiertas, por la suscripción de pagarés. Es decir, el Banco Francés había iniciado una serie de procesos judiciales contra sus clientes morosos. Y eso se lo va a ceder, esos créditos, se los cede a la sociedad que hablamos, a la sociedad de seguros, a la sociedad de depósitos, de seguro de depósitos Sociedad Anónima. Y acá vienen los créditos litigiosos. Miren cómo se pone esto en una escritura. Ahí va. Dice, objeto, fíjense el punto 2, objeto, ahí abajo, objeto de la cesión. Por lo tanto, Banco Francés le cede a Seguro de Depósito Sociedad Anónima los créditos que se describen a continuación. Y empiezan a aparecer, fíjense, cada uno de los expedientes de los juicios en donde tramitan esas demandas de esos créditos. Por ejemplo, crédito litigioso del juzgado de primera instancia en lo civil y comercial número 23, autos, es decir, aparece la carátula del expediente, Banco Francés contra fulano sobre cobro ejecutivo La Plata, expediente tanto, Juzgado Civil y Comercial número 23, autos Banco Francés contra Yamila sobre cobro ejecutivo de La Plata. Juzgado de Primera Instancia número 2, autos Banco Francés contra Guillermo Daniel sobre cobro ejecutivo. Es decir, con esto les quiero marcar que así se hace una cesión de créditos litigiosos, donde en este caso es una sociedad que le cede a otra. ¿Y qué le cede? Todos los créditos que tiene en juicio contra sus propios clientes que adeudan o el préstamo
o lo comprometido al banco que demanda. ¿Sí? Entonces, para identificar cuáles son esos créditos litigiosos, se hace mención de cada uno de los expedientes, cómo es la carátula, es decir, en este caso, Banco Francés contra fulana de tal sobre cobro ejecutivo, expediente número tanto, que tramita por ante el juzgado civil y comercial número 2, número 7, número 20, ¿sí? Entonces, a través de esta escritura, el que figura como cesionario, que es la sociedad que recibe los créditos, la va a presentar en cada uno de esos juicios, se va a presentar al juez y le va a decir, señor juez, yo soy la cesionaria, nueva acreedora en estos procesos. El juez va a recaratular el juicio y donde decía Banco Francés contra Ramírez Paolo sobre juicio ejecutivo, va a poner Sociedad de Seguros Cedesa contra Ramírez Paolo, expediente número tanto. Es decir, Sociedad de Seguros pasó a ser la cesionaria y por lo tanto en ese juicio va a pasar a tener el carácter de actor. Ya el crédito es suyo como cesionario, ¿sí? Ahora dijimos, para que los deudores, que son los deudores cedidos, se anoticien, esa presentación en el juicio va a tener que ser notificada judicialmente a cada uno de los deudores que eran clientes del banco para que se anoticien que en lugar de pagarle el crédito que le deben al banco, se lo tienen que pagar a la sociedad que se presentó en el juicio como cesionaria. ¿Sí? En este caso fue una cesión onerosa porque Cedesa pagó una suma de dinero a fin de obtener esos créditos de Banco Francés. Quería por lo menos, porque es una escritura bastante extensa, pero mostrarles cómo es efectivamente en la práctica ceder un crédito litigioso. Es hacer un contrato por escritura pública o por acta pública donde quien es el actor demandante de créditos le transmite esos créditos a otro que va a ser el nuevo acreedor y por lo tanto quien va a figurar como actor a partir de allí en ese proceso, y los deudores de esos créditos, deudores cedidos, le van a tener que pagar a su nuevo acreedor, que es el cesionario, en este caso la Sociedad de Seguros Cedesa. Valeria, pero esos créditos todavía no estarían firmes, por ejemplo, la Bien. sentencia no está. Bien, es muy buena pregunta. La sentencia no está. Lo que estoy cediendo, lo que Banco Francés cede a la sociedad de seguro, son todos los créditos que tienen ejecución y que todavía no pagaron sus deudas. Con lo cual, acá viene otro tema y da pie para ver qué le garantiza el cedente al cesionario. Porque es cierto, está esperando, sin duda, cuando alguien adquiere créditos judiciales es porque está viendo, previamente tomó conocimiento y está viendo que hay posibilidades de cobro, ¿verdad? Es decir, está viendo que hay ejecuciones que van a un buen puerto. Ahora, y antes de ir a la diferencia de la norma, ¿qué le garantiza? Porque acá viene la otra pregunta. El que cede, el que transmitió el crédito, sea litigioso o no, en todos los casos, ¿qué le está garantizando al cesionario si no puede cobrarlo? Y sobre todo, ¿qué le garantiza si el cesionario pagó por esa cesión? Bien, acá viene lo que llamamos garantías de la cesión. En cualquier caso, sea en este que hablamos, o sea en el más sencillo que hicimos con Renata y con Sofi, habría que preguntarse, volviendo al ejemplo, Renata me transmite el crédito que tiene contra Sofía.
yo soy la cesionaria. En ese contrato de cesión, le pago por esa cesión de crédito a Renata. Es una cesión onerosa. ¿Qué me garantiza Renata como cedente a mí que soy la cesionaria? Fundamentalmente y por ley, me garantiza que el crédito existe, que no va a haber dudas de su existencia, y si las hay se va a hacer cargo Renata, y que además hay legitimidad en el derecho que me está transmitiendo, es decir, que Renata era legítimamente la acreedora de ese crédito. Eso sí me lo garantiza. Y lo garantiza siempre el cedente al cesionario en una cesión onerosa. Ahora, cuando hay créditos litigiosos o dudosos, no se garantiza eso, porque como bien preguntó, ¿quién es la que preguntó? Yo, Cintia. Cintia, vos hiciste una buena pregunta, dijiste, pero eso que le está cediendo Banco Francés es distinto a lo que Renata te cedió a vos. Banco Francés cedió créditos que están a determinar en la sentencia si corresponde o no que ese cliente pague lo que dice Banco Francés le adeuda. Entonces ahí no se debe esa garantía de existencia y legitimidad del derecho. Es el único caso donde no se debe esa garantía. Entonces, cuando hacemos una cesión de créditos de cedente a cesionario, debe, si es onerosa, garantizar que el crédito existe y es legítimo, si no el cedente responde por ello. Ahora, si se cede como hizo Banco Francés con la sociedad, le cedió un crédito que está en litigio, ese carácter litigioso o dudoso hace que no se pueda deber esa garantía, porque eso se va a determinar en la sentencia. Por lo tanto, en este caso la Sociedad de Seguros ha hecho una previa investigación de las probabilidades de éxito de esos juicios para aceptar la cesión, porque está pendiente de sentencia que ese crédito verdaderamente corresponda y esos deudores tengan que pagar. ¿Se me entiende? O me explico, mejor dicho, porque si no se me entiende porque yo no me explico. No se durmieron, ¿no? No, se entiende, se entiende. Bien, entonces, ¿qué garantías? Este es un tema así. Pero, ¿por qué le traigo la escritura? Porque fíjense que es algo práctico y que ocurre. Y ni hablar si alguna vez trabajan para un banco o son abogados de banco, porque la cesión de créditos es muy común. Quiero decir, hay sesiones de créditos litigiosos, hay sesiones de créditos que no son litigiosos. Si no es litigioso y es oneroso, seguro se deben estas dos garantías del 1628. Sí. Y cuando es a título gratuito, que también se garantiza la... No, porque si yo te dono, a ver quién está hablando, yo para ubicar nada más. Renata. La acreedora. Renata, que sos mi acreedora. Sí. Y que te pagué, y que ahora resulta que tu crédito no existe. Entonces, yo te puedo reclamar a vos, porque si yo te pagué por ley, aunque no lo hayamos convenido, vos me garantizás, es una garantía de evicción, se llama, y que está implícita en una cesión onerosa. ¿Sí? Ahora, perdón, me fui. ¿Qué me preguntaste? No, sí, cuando la cesión es a título gratuito, si también se garantiza la... Si vos me la donás, no me garantizás, porque me estás haciendo un regalo. Ah, está bien. Para decirlo en lenguaje común. ¿Yo qué te voy a reclamar si vos lo que me das es a título de donación? Y bueno, gracias,
Digamos, si después resulta que no tenías legitimidad para cobrarlo y no tengo nada para reclamarte, porque no tuve ninguna erogación o contraprestación que me habilite a eso. Y así lo dispone la ley. Entonces, la única posibilidad de que vos a mí me debas la garantía de que eso existe, que vos sos legítima acreedora y que ese crédito es factible de ser cobrado, es la garantía de evicción para los casos de cesión onerosa. Esto no se debe cuando el crédito es litigioso, porque justamente hay una duda en cuanto digamos, que todavía no está saldada y que hay que esperar a la sentencia, que va a determinar si esos son deudores y si deben lo que el acreedor demandante dice que deben. Ahora, acá viene la otra cuestión tan importante. Renata, ¿vos me garantizaste a mí que si Sofía no me puede pagar porque es insolvente, vos me vas a pagar? ¿Me das garantía de solvencia? Ojo ahí. En esa sesión, ahí, para que vos me debas la garantía de la solvencia de Sofía de pagarme, tendríamos que haberlo convenido así. Por eso, fíjense, la importancia de la naturaleza contractual de la cesión de créditos. Porque acá, más allá de estas cuestiones como la garantía de evicción del 1628, que legalmente está impuesta para una cesión onerosa, va a ser fundamental lo que acuerden las partes y para ellas va a ser, como en los contratos, la regla misma a la cual se sujetan. Entonces, si Renata y yo pactamos que si yo no puedo cobrarle a Sofía porque Sofía es insolvente, Renata va a afrontar esa consecuencia de la insolvencia, perfecto. Ahora, si no lo pactamos, aún siendo onerosa, Renata no me garantiza la solvencia de Sofía, del deudor cedido. Para salir de los nombres, digamos, el cedente le debe al cesionario la garantía de evicción, es decir, que el crédito existe y que es legítimo si la cesión fue onerosa, pero no le debe garantía de solvencia del deudor cedido, salvo que expresamente así lo hayan pactado en el contrato. Ahí sí. Sí. ¿Qué? Entonces, suponete que vos me transmitís un crédito a mí. Sí. Y no lo ponemos en el acuerdo. Después va, no sé, mi deudor se insolventa y yo no le puedo cobrar nada. ¿Funciona así entonces? A ver, el deudor es insolvente si no se pactó que se hace cargo el cedente de la solvencia del deudor, no se hace cargo. Por eso es importante el acuerdo que hagamos. Cada uno, digamos, en estos contratos, personas capaces, saber qué es lo que estamos haciendo, vamos a convenir las garantías que mejor nos proteja, y por eso hay que tomar la precaución, el cesionario, de acordar una garantía de solvencia si después no puede cobrar ese crédito. Claro, esa era mi pregunta, Ahora, si en la práctica se suele omitir eso. ¿Se omite o se hace? No, se hace. Se hace. Salvo en los créditos litigiosos, en lo que yo les acabo de mostrar. Ahí no se puede poner una garantía de solvencia. Bueno, se podría poner una garantía de solvencia. Sí, se podría convenir. Lo puede hacer, por acuerdo de partes. Pero la ley no te lo da si vos no lo convenís. Si vos después no podés cobrar los créditos judiciales que tomaste como cesionario, la ley no te está diciendo que se hace cargo de la solvencia el cedente. Hay que convenirlo. Y ni hablar que en los casos de cesión de litigioso, ni siquiera la ley te está diciendo que le garantizás por ley la existencia del crédito. Es decir, eso hay que pactarlo
para que efectivamente sea válido. Por eso es que se suele poner, y yo esto no se los pasé, pero por ejemplo acá, en una parte dice que Banco Francés tiene declara expresamente, miren, ahí se los voy a mostrar. Banco Francés declara expresamente que tiene la propiedad y la titularidad de esos créditos. Es decir, expresamente, como es un derecho litigioso y dudoso, y no hay una regla legal en donde el cedente garantiza la existencia y legitimidad del crédito, lo ponen en el contrato de cesión litigiosa, donde Banco Francés expresamente está declarando que sí tiene la propiedad y la titularidad de esos créditos. Por eso digo, estas son seguridades o garantías que, como vos preguntás, hay que ponerlas en el acuerdo de voluntades. Si no, la ley lo único que per se te está garantizando es que si el crédito es oneroso, la cesión es onerosa, se garantiza la evicción, la existencia y la legitimidad, y si es crédito litigioso o dudoso, no dice nada de que no te garantiza esa evicción. Ahora, acá, ¿qué hizo en esta escritura Sociedad de Seguros? Tomó la precaución de que Banco Francés reconozca y asevere, digamos, se ponga a su cargo que es propietario y que es legítimo acreedor. Esto se pone expresamente. Ahora, en cuanto a la solvencia, si Renata y yo acordamos, pero además Renata, ponemos una cláusula donde Renata me garantiza la solvencia, ¿qué quiere decir? Que si yo no le puedo cobrar después a Sofía, le puedo reclamar a Renata, que es mi cedente. Si el deudor cedido es un insolvente y yo pacté la garantía de solvencia, le puedo reclamar a Renata no haber podido cobrar a Sofía. ¿Y esto por qué? Porque lo convinimos, pero además porque hay que convenirlo cuando es una cesión onerosa, porque si yo pagué, entregué algo o de alguna manera tuve una contraprestación por la cesión de ese crédito, me va a interesar mucho después que sea solvente el deudor cedido. Ahora, para que Renata me deba, esté obligada a cubrir en caso que yo no le pueda cobrar a Sofi, tengo que pactarlo. Y primero, y en algunos de los artículos lo dice, que a ver si lo encuentro, primero, como cesionaria y nuevo acreedora, tengo que ir contra Sofía. Y después, para poder ir contra Renata, tengo que haber acreditado que ya traté de excutir, se dice, es decir, de atacar los bienes de Sofía y no me pude cobrar porque era insolvente. Recién ahí puedo ir contra Renata si es que convinimos que Renata me garantiza cubrir la insolvencia de Sofía. A mí me quedó una duda en eso, doctora. Sí. ¿Y qué pasaría? Lucas. Lucas, sí. ¿Y qué pasaría si es una cesión unilateral? Es decir, quien lo cede falleció, por ejemplo, el cedente. Bueno, ahí tenemos la otra regla. Esto estamos hablando de cesiones de crédito siempre entre vivos. Claro, sí, totalmente. ¿No es cierto? Porque acá lo que el código está planteando es la cesión convencional. Mientras que la cesión a través de transmisión hereditaria tiene otras reglas, que son las reglas que aquellos que adquieren un crédito por herencia van a ser deudores o acreedores en función de lo que el cedente, que era el fallecido, era acreedor o deudor. Y van a responder por el beneficio de inventario que se presume, pero que además
normalmente se expresa únicamente con los bienes que el cedente les haya transmitido para las obligaciones. Y en cuanto a los créditos, van a poder cobrar el crédito tal cual le fue cedido, pero ahí no tienen ningún tipo de garantía. Claro. Porque lo reciben a modo de herencia a título gratuito. Es decir, si alguien recibe como heredero de otro un crédito, lo puede cobrar en la medida que podía hacerlo el otro y no tiene ninguna garantía de evicción. Primero, porque es una transmisión gratuita. Entonces ya sale de esta regla. Y además porque es acto de última voluntad. Pero no entran a jugar estas reglas, primero porque es gratuita y además porque es unilateral, digamos, porque es una transmisión con otras reglas en función de que lo que reciben los herederos responden y pueden cobrar en la medida de lo que han recibido, y cada uno por su cuota aparte. Claro, totalmente. Sí, desde ya que estas reglas no iban a ser aplicadas cuando era unilateral, cuando es unilateral la cesión. Pero me despertó la curiosidad de qué ocurriría en ese caso. Claro, vos como, digamos, quien fuera heredero va a poder cobrar en función de lo que recibe como crédito deuda del causante. En principio, por el beneficio de inventario, sin comprometer su propio patrimonio. Pero si ese crédito después no es cobrable, y no es cobrable, no hay ninguna garantía de evicción ahí. Por las dos, digamos, en primer lugar, porque es gratuito la forma de adquirir. Fundamentalmente por eso. Y además, porque se trata de un cedente fallecido, ¿verdad? ¿A quién le vas a reclamar qué? Y además no hay acuerdo de nada, ¿no es cierto? Es decir, son otras reglas, por eso la transmisión de manera universal la van a ver en la sucesión. Y aprovecho acá, miren, justamente para decir que el derecho de los herederos a cobrar su parte en el crédito y a responder por sus deudas es mancomunada simple. Ustedes saben que cuando viene un acreedor, que era acreedor del fallecido, y le pretende cobrar a los herederos responden nada más que con lo que recibieron. Pero no solamente eso. Responden con la parte de la deuda que les corresponde de acuerdo al haber hereditario. Es el ejemplo más claro de la mancomunación simple pasiva de los herederos frente a los acreedores. Cualquier acreedor que ataque a los herederos por lo que el causante le debía, le puede reclamar nada más que la parte del la proporción de la deuda en función del haber hereditario. Es el ejemplo más claro de la simple mancomunación pasiva de los herederos frente al acreedor del causante. ¿Hola? Profe. Sí, ¿se entendió? Sí, totalmente. Profe, hay una Sí. compañera que está pidiendo que la aceptes porque se le cerró internet y está pidiendo volver a entrar. Ahí acabo de aceptar. Bárbaro, gracias. Bueno, vemos rápidamente qué efectos produce esto y hacemos alguna mención con la diferencia con la novación y terminamos el tema. Y de la sesión de deudas vamos a decir 2 o 3 cosas fundamentales y nada más, porque este tema es el que tiene, por eso hago un poco de foco más acá. Bien, para ver qué efectos produce esto, volviendo al ejemplo, perdón Renata y Sofía, pero digo, por ahí lo vemos más claro, ¿no? Renata me cede a mí el crédito contra Sofía. Primero, ¿qué efectos hay de este contrato entre Renata y yo? Cedente y cesionario. Reitero, los efectos, en principio, son entre partes. Cedente y cesionario. El deudor cedido no es parte de la cesión. ¿Va a haber efectos respecto de él? Sí, por supuesto, porque es deudor, pero una vez que se notifique. Entonces, primero tenemos que ver
qué efectos se producen entre cedente y cesionario desde el momento que Renata y yo celebramos el acuerdo. Renata me transmite el crédito contra Sofía. Si nada se aclara en el acuerdo, me transmite el crédito todo, si Renata tenía privilegio. Si había accesorios de cualquier tipo, si se trata de un crédito con intereses, si hay una garantía sobre ese crédito, todo se transmite al cesionario, salvo que se diga lo contrario, pero en principio la cesión es por el total del crédito y sus accesorios. Salvo también, lo que dijimos, la posibilidad de hacer cesiones parciales, ¿verdad? Eso también se puede hacer. Pero en principio, cuando hablamos de cesión de un crédito, es ceder todo el crédito con sus accesorios. ¿Yo tengo que dar alguna contraprestación? Sí, dijimos, solo si es onerosa. Y ahí entran a jugar normativas de la compraventa o de la permuta. Esto es un poco un recorrido lo que vimos. ¿Qué me garantiza Renata? Si pagué, si es onerosa esa cesión, me garantía la garantía de evicción, que existe el crédito y que es legítimamente acreedora, que tiene legitimidad ese crédito. ¿Qué no me garantiza, salvo expreso pacto en contrario, la solvencia del deudor cedido? Ambas partes, Renata y yo, vamos a poder hacer actos conservatorios. Esto quiere decir, una vez que nosotros realizamos la cesión del crédito, si hay algún riesgo y hubiera que pedir algún tipo de embargo o medida protectoria o conservar ese bien, cedente y cesionario, cualquiera de los dos podrían hacerlo. ¿Qué pasa con Sofía y con otros? ¿Desde cuándo el contrato entre Renata y yo va a causar efecto a terceros? El primer tercero importante es Sofía, que es deudor cedido, que es un tercero más o menos, ¿no es cierto? Es decir, no es parte del contrato de cesión, pero no es cualquier tercero, porque es el deudor, que dejó de ser deudor de Renata y pasa a ser deudor mío. Entonces, ¿desde cuándo esta cesión tiene efectos respecto a Sofía? Desde que se le notifica, venimos diciendo desde el principio. Y acá la ley dice, por instrumento público privado con fecha cierta, es decir, tiene que haber una seguridad probatoria para Sofía, en realidad para Renata y sobre todo para la cesionaria, que no haya ninguna duda de la notificación de Sofía de la cesión. Porque yo me tengo que asegurar, y la ley me está protegiendo aquí, como cesionaria, que verdaderamente voy a pasar a ser la nueva acreedora y le voy a poder cobrar a Sofía. Por lo tanto, hasta tanto no le notifiquemos al deudor cedido, Sofía, la transmisión, Sofía le debe a Renata. Y desde el momento que recibe esa notificación, entonces sí le debe al cesionario. Ahora, ¿qué pasa? Y acá viene el último punto, que es una pregunta que normalmente puede subsistir. ¿Qué pasa si Sofía, Renata y yo hicimos el contrato de cesión? Frente a Renata yo ya soy cesionaria, pero hasta que no le notifique a Sofía, su acreedora es Renata, y Sofía va y le paga a Renata. ¿Pagó bien? Sí, pagó bien. Y en todo caso habrá que ver yo qué hago con Renata para que me entregue ese crédito que se comprometió a cederme, ¿verdad? Lo que quiero decir es el pago de ese crédito que se comprometió a cederme. El deudor cedido le puede pagar al cedente hasta el momento que es notificado de la cesión. Mientras tanto, su acreedor es el cedente. Por lo tanto, cada vez que se hace una cesión de créditos, el cesionario se apura a notificarle al deudor cedido, porque desde que le notifica, el deudor cedido
ya va a tener por derecho que pagarle al cesionario y no al cedente. Bien, y para terminar con esto, hay una diferencia, esto lo vamos a ver un poquito por arriba, porque después ya vamos a ver cuando hablemos para el próximo parcial de lo que es la extinción de la obligación, qué diferencia tiene una cesión con una novación. La diferencia fundamental. En una cesión se transmite un crédito, pero la obligación está intacta. En cambio, hay novación cuando cambian los sujetos, acreedor o deudor, pero a su vez se extingue la obligación y nace una nueva. Esa es la diferencia fundamental. Pero las características propias de la novación lo vamos a dejar para cuando tratemos ese tema. Solamente decir que son institutos donde pareciera que hay algo parecido porque hay una sustitución de acreedor o de deudor, pero en realidad son totalmente diferentes porque en la novación se extingue la obligación primigenia y esa anterior obligación sirve de causa para el nacimiento de una nueva. En la cesión de créditos siempre se mantiene la obligación primigenia, cambian los sujetos. Acreedor en el caso de la cesión de los créditos. La novación es una manera de extinguir una obligación, la cesión es la manera de transmitir un crédito o una deuda. Y finalmente, bueno, hay otros aspectos con respecto a terceros. ¿Qué pasa si el cedente es declarado en quiebra antes o después y si hay varios cesionarios sucesivos? Léanlo luego, pero digamos, son detalles que me parece que responden a la misma lógica de lo que estamos hablando y ya se nos termina el tiempo. Simplemente la cesión de deudas, caso contrario a lo que hablamos. El deudor de una obligación puede ceder su deuda a un tercero. Bueno, primero, siempre que no sea una obligación de acero intuito persona, obviamente. ¿Puede transmitir su deuda a un tercero? Sí, pero acá hay una condición sine qua non que la diferencia de la cesión de créditos. Tiene que consentir el acreedor esa cesión de deuda. Por lo tanto, mientras la cesión de créditos es un contrato dual entre cedente y cesionario que va a tener efecto frente al tercero deudor cedido con la notificación, en la cesión de deuda es un contrato entre tres que nace con tres partes fundamentales. El que cede la deuda, el deudor que cede su deuda, el tercero que adquiere esa deuda y el acreedor que tiene que prestar su conformidad para que quede liberado el deudor originario, porque si no, el acreedor pasa a tener o estar reforzado por dos deudores por la misma obligación, pudiéndole reclamar a uno o a otro como deudor subsidiario este tercero. Entonces, lo que caracteriza la cesión de una deuda es que hay un contrato en donde un deudor transmite su deuda a un tercero, pero el acreedor tiene que prestar su conformidad y liberar al deudor original y asumir como nuevo deudor al cesionario. Esa es la diferencia fundamental. Y otra figura que trae el código, que es la asunción de deuda, que tiene algunas características parecidas. En realidad acá hay un tercero que acuerda con el acreedor que va a asumir la deuda del deudor originario. Acá también es necesario que el acreedor libere al deudor original. Lo que estamos viendo tanto en la transmisión de la deuda o en la asunción por tercero de deuda es que la decisión del acreedor tiene que estar presente en ese acuerdo y liberar
al deudor originario, prestar su consentimiento para liberar al deudor originario. Si no, el deudor originario no se libera. Por eso aquí hay 3 consentimientos importantes, a diferencia de la cesión de los créditos. Bueno, terminé, traté de dar todo lo más profundamente posible y yo les voy a pedir este favor a todos. Para la clase que viene vamos a usar una parte para dudas del parcial y después ya tenemos que seguir con los temas de pago, chicos, porque si no, no vamos a llegar con los temas. Pero fundamentalmente les pido que de los temas que hemos hecho foco, cuando yo les digo hagamos foco en la cesión, hagamos foco en la solidaridad y la concurrencia, foco en la obligación de dar y en la obligación de hacer, ahí anoten las preguntas y tomamos una parte de la clase para sacar las dudas. ¿Sí? Profe, Bueno, una consultita sola. vamos a detener la grabación. Quedó un